Este asunto de la pertinencia del referéndum, de los peligros que el referéndum como figura podría encerrar para la democracia. El referéndum tiene enemigos en este momento, tiene adversarios de gente que cree que no es pertinente. Por supuesto, el gobierno no lo quiere, pero hay quienes teóricamente, incluso sin ser pro gobierno, están en contra de la figura como tal. He leído por ahí, por ejemplo, Andrés Caleca, que fue presidente del CNE, pues completamente contrario a esa figura. Sí, fíjate, cuando se dictó la Constitución, algunos colegas decían que el revocatorio venía un poco a compensar que el periodo presidencial iba a ser más largo, ¿no? De 6 años, bueno, que hubiera una oportunidad de los 3 años de que el pueblo decidiera si el presidente seguía en el cargo o no. Pero realmente fue un error haber extendido el periodo presidencial a 6 años con la posibilidad de reelección inmediata. Otros países latinoamericanos han tenido periodos de 6 años, pero sin reelección. Claro. Pero al combinar las dos cosas, sí, y el revocatorio difícilmente iba a compensar eso, tal vez porque, bueno, tal vez en ese contexto que hemos vivido, pues que estamos viviendo en el país, polariza mucho y, bueno, y el gobierno acude a todas las herramientas para bloquearlo. En una visión de futuro uno pudiera pensar en un periodo presidencial que fuera de 4 años, claro, con posibilidad de una sola reelección. Y bueno, eso, ahora hay un elemento también a tener en cuenta, que es la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección indefinida, donde señala que es violatorio del pluralismo democrático, claro, situaciones como la alternabilidad, por la alternabilidad, y que, bueno, puede haber una reelección inmediata, pero una situación de una reelección indefinida, o sea, que no se ponga ninguna barrera, es violatorio de los principios democráticos. Hasta, por supuesto. Hasta el Libertador. Bolívar, incluso muy interesante fue su propuesta en el Congreso de Angostura, era que no podía haber reelección sin alternancia. Es decir, que el gobernante tenía que irse un periodo de su cargo y podía luego regresar, pero era contrario a la reelección inmediata en la propuesta de Angostura. De hecho, hay muchos juicios negativos con respecto a las dos reelecciones que tuvimos en Venezuela. Claro. Después de la de Caldera y Exactamente, la de Pérez y la de Caldera, ¿no? Exacto. Hay un problema allí como de un caudillismo que aconseja que las constituciones pongan ahí límites importantes, ¿no? Porque recuerdo cuando se aprobó esa norma de la Constitución del 61, algunos de los proponentes decían que con una norma así, que obligaba a los presidentes a estar 10 años fuera. Fuera, claro. Porque tenían que estar 2 periodos fuera. Era muy difícil, decía alguno de los comentaristas, ¿no?, de los proponentes, que un actor político se mantuviera todavía en la arena después de esos 10 claro. años. Y la realidad contradijo esto, porque se dificultaron los relevos políticos. Claro. Por todo un tapón generacional. Claro. Sí, correcto. Se colocó un tapón generacional y bueno, pasaron cosas. Por ejemplo, fíjate, aquí plantea Néstor Alfonso, si a los venezolanos que residen en el exterior no se les reconoce el derecho a participar en el referéndum, ¿no deberían también ser excluidos para el cálculo del 20%? Buen punto. Dice Alejandro Galúe, buenas tardes, Vladimir. Doctor Casal, obstruir el referéndum revocatorio ha sido una flagrante violación al derecho humano del pueblo a elegir, derecho que fue obstruido nada más y nada menos que por el propio CNE, organismo que debería facilitarlo. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo estoy de acuerdo. Y lo dice la Constitución, en su artículo 62. Todos los órganos del Estado deben facilitar el ejercicio de los derechos políticos. Y lo dice también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos. No se trata solamente de que las posibilidades estén en el papel, sino hay que garantizar oportunidades para su ejercicio. Es decir, que esto va totalmente en contra de lo que establecen los tratados. Y la primera reflexión que se hacía, si me la recuerdas, era... Ajá, la primera la hacía Néstor Alfonso. Si a los venezolanos que residen en el exterior no se les reconoce el derecho a participar en el referéndum, ¿no deberían también ser excluidos para el cálculo del 20%? Es muy razonable el planteamiento, es decir, deberían estar incluidos los venezolanos que están en el exterior, porque fíjense que el referéndum revocatorio hay que verlo conectado con un principio constitucional, que es el carácter revocable del mandato. Es decir, aquel que elige puede revocar. Eso se viola cuando no se permite a los venezolanos en el exterior participar. Claro. Y el otro principio que es el de la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley. Lo mismo, ese principio, quien elige es el que revoca, claro, se viola cuando el Tribunal Supremo de Justicia estableció el requisito de que el 20% debe recogerse por entidad federal, por cada estado. Eso no está en la Constitución. O sea que si 22 estados se recoge y en solo uno no se recoge, pues... No se puede. Y eso no está en la Constitución, porque la idea de la Constitución es que en el circuito electoral, es decir, si es un circuito nacional, que es el que corresponde para el presidente de la República, ese mismo electorado nacional es el que lo puede revocar. Claro. Esto fue algo inventado por el Tribunal Supremo de Justicia en el 2016 para bloquear el revocatorio. Es decir, que hay como todo un arsenal ahí. Ese es el tema de la discrecionalidad. Claro. Al no existir una normativa. Hay quienes señalan que, bueno, el gobierno, quienes el PSUV, el partido de gobierno o el gobierno que ha tenido mayoría, la mayoría de las veces en la Asamblea Nacional, nunca las quiso hacer.
Y la oposición tampoco culminó el proceso. Hay quienes señalan que por razones de la declaratoria de desacato, pero obviamente pues que la Asamblea también ha podido verlo aprobado. Hay algo interesante sobre eso que lo comento en el libro ahorita que tú presentabas, y es que, fíjate lo que sucedió, se llegó hasta la segunda discusión de la ley sobre los referendos. Ajá. Pero en la fase de consulta, cuando se solicitó al Consejo Nacional Electoral que participara, para que también diera su opinión y se instalaran mesas de trabajo técnico, etcétera, mandaron una comunicación a la Asamblea diciendo, no, es que no puede haber ley de referendo sino solamente cuando nosotros ejerzamos la iniciativa a través de un proyecto de ley. Bueno, el paso siguiente en cualquier país, digamos, con mínima institucionalidad, el siguiente paso hubiera sido que ese CNE hubiera presentado el proyecto. Pero no. Dijeron, esto está reservado para nosotros, de acuerdo a una sentencia que fue la sentencia que se dictó en el 2016 sobre la elección de magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia y la reforma de la ley del TSJ. Invocando esa sentencia, ellos dijeron, no, la iniciativa tiene que ser nuestra, pero es una iniciativa que invocaron para no ejercer, es decir, para que siguiera en manos discrecionales. Ajá. O sea, ni lavaron ni prestaron la batea. Exactamente. Pero fíjate una cosa, eso también es discutible porque la iniciativa legislativa está claramente delimitada en la Constitución, cómo se ejerce, por vía parlamentaria, por vía del Ejecutivo, por vía de cualquiera de los poderes y por vía de iniciativa popular, por ejemplo. Tienes toda la razón, y esa fue la posición de la Asamblea en aquel momento. No, mire, de acuerdo con la Constitución, es verdad, el CNE tiene la iniciativa, se le reconoce, pero no es excluyente de la iniciativa del pueblo ni de sus representantes. Del soberano, exacto, que está por encima de... Pero, bueno, ese fue el tipo de sentencias que se dictaron en ese tiempo. Y bueno, se llega a esa situación actual en la cual en realidad no debería haber esas resoluciones que están allí del 2007, que tenían elementos inconstitucionales como ese requisito del 1% previo, que fue dejado de lado, pero ahora vemos que fue dejado de lado para hacer las cosas precipitadamente. A mí me llamaban, yo decía, oye, caramba, pero y están facilitando. Y resulta que estaba otro un huevo caramelo. allí. Pero realmente eso, desde el punto de vista constitucional, eso debería estar en una ley de referendo. En una ley se deben establecer todas las garantías, los procedimientos, facilitando la participación, pero bueno, no es lo que ha sucedido. Y en cuanto al referendo como figura, ¿estás de acuerdo con que se mantenga en un eventual momento de reforma constitucional? Yo estaría más por la idea de ese periodo de 4 años y tal vez allí podemos repensar el tema de si se justifica o no el revocatorio. Tal vez ya en ese escenario no se justificaría. O sea, de repente en algunas causales específicas. O causales más limitadas, sobre todo si lo vemos combinado con otros órganos, como conversábamos antes también. Si tú tienes un periodo presidencial de 4 años, pero tienes un parlamento bicameral, tema sobre el cual hay un libro escrito por el profesor Aveledo, tienes un parlamento bicameral con periodos que permitan renovación parcial de estos cuerpos, es decir, un poco la experiencia de los Estados Unidos, que también se ha vivido en Argentina, es decir, que tú crees una situación en la cual sea difícil para un gobierno tener mayoría en ambas cámaras. Esto también se ha vivido la experiencia en Alemania. En Alemania difícilmente un gobierno, es un régimen parlamentario aquel, pero igual, difícilmente un gobierno en pocos momentos ha tenido mayoría en ambas expresiones parlamentarias, ¿no? Entonces, si tú tienes una constitución más balanceada en este sentido, yo creo que no haría falta el referendo revocatorio. Esto es algo que tendría que discutir una constituyente, pero bueno, veríamos. Claro, por supuesto. Y por cierto que aquí tú haces el análisis también de lo que fue la constituyente de hace varios años ya, de la segunda constituyente de este tiempo, ¿no? Así es. No recuerdo exactamente el año, creo que fue el 2017, exactamente. Sí, una experiencia muy, muy lamentable también, Vladimir, porque ahí se echaron al mar, bueno, los principios constitucionales, pero también una serie de legados para quienes formaron parte de ese proceso, una serie de legados del proceso de liderazgo de Chávez, se echaron al mar, porque acuérdate que el proceso del 99 se basó en la idea de la soberanía del pueblo y el poder constituyente del pueblo. Y que el pueblo, si así lo dice en un referendo, tiene derecho a ir a una constituyente. Eso fue un debate en su momento. No entro ahora en ese debate. Simplemente reconozco que ese era un elemento fundamental de aquel planteamiento. Ese planteamiento fue tirado al basurero también cuando se dijo, no, la constituyente la impone el presidente, sin pueblo y contra el pueblo. Porque era un momento en el cual él estaba en una situación de, como ahora, muy poca popularidad. Había un planteamiento, bueno, busquemos salidas electorales. En realidad había que concentrar esfuerzos tal vez allí, era en la elección de gobernadores, pero bueno, en ese momento se dijo, no, vamos un poco a bloquear la ruta electoral con un mecanismo que el presidente impuso sin consultar al pueblo, porque ahí lo que había que hacer era que el pueblo sí, claro, exactamente. Y esa fue la falla de origen de esa constituyente. Por cierto, me gustaría que en la parte siguiente, también en lo que nos queda de programa, también abordemos en algún momento
la reforma judicial que está planteada, la modificación no solamente del número de magistrados, sino los cambios que vienen en materia de justicia, que tiene que ver con un punto que es muy importante, que es el de equilibrio de poderes, autonomía de los poderes y, bueno, necesidad de la reinstitucionalización del país. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con el doctor Jesús María Casal.